31 de marzo de 2026 estamos en el quinto año y en el día 36 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy definitivamente no vemos ningún avance territorial. Hoy llegué bastante tarde a casa, por eso lamentablemente no pude actualizar el mapa de situación. Pero a cambio hay muchas otras cosas interesantes, como por ejemplo más ataques a instalaciones importantes, una traición en medio de Europa y otra pérdida para las fuerzas aeroespaciales rusas, que acaba de llegar como noticia de última hora. En la ciudad rusa de Nizhny-Kamsk ocurrió una explosión masiva en la refinería de petróleo Taneco. Imágenes del lugar muestran una fuerte detonación y posteriormente incendios dentro de la instalación. La refinería es una de las plantas de procesamiento más grandes de Rusia y tiene una capacidad anual de aproximadamente 8.7 millones de toneladas de crudo. Por lo tanto, no se trata de una instalación periférica, sino de una parte importante de la infraestructura industrial. Lo más notable es la distancia. A unos 1.100 kilómetros del frente, el lugar se encuentra profundamente en el interior de Rusia. Los acontecimientos a esta profundidad subrayan una vez más que los ataques ya no se limitan solo a la región cercana al frente, sino que también pueden extenderse a centros industriales lejanos. Y eso es muy interesante porque hace aproximadamente 2 años vimos un mapa cuando ocurrieron los primeros ataques a depósitos de petróleo y refinerías rusas, y en el mapa se podía ver cuáles estaban dentro del alcance de los drones ucranianos, en ese entonces principalmente drones FPV, y todo eso estaba cerca del frente, más unos cuantos cientos de kilómetros. Y ahora ya hemos superado los 1000, y eso en cuestión de pocos meses, lo cual por supuesto es muy interesante. Según los informes actuales, al menos una unidad de la instalación está en llamas. Oficialmente del lado ruso se dice que fue una falla técnica. Sin embargo, las circunstancias apuntan a un posible ataque aéreo ucraniano, ya que en la región también se hablaba de un peligro inminente de drones. Asimismo, las operaciones de vuelo en el aeródromo cercano también se restringieron poco antes de la explosión. ¿Casualidad? No lo creo. La instalación pertenece a uno de los sitios de producción petroquímica más importantes del país, y es parte de una infraestructura industrial integral que puede ser relevante tanto para cadenas de producción civiles como militares. Por cierto, algunos también sospechan que esto podría tratarse de un impacto de Flamingo, pero hasta ahora eso es solo una suposición, y son más suposiciones que hechos. Pero quedémonos con Flamingo y los hechos, porque ahí hay algo nuevo. Nuevos análisis del canal Dnipro o Sin Canal dan más pistas sobre el ataque ucraniano a la planta química en Chapayevsk, que fue atacada hace algún tiempo. Según esto, se utilizaron 3 misiles de crucero FP-5 tipo Flamingo. En total, se habrían lanzado 3 Flamingos. Según la información del canal o Sin Canal, uno fue interceptado por la defensa aérea rusa, lo que significa que 2 lograron pasar. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, el segundo ya detonó durante la aproximación, después de aparentemente chocar con un obstáculo en el terreno, probablemente un poste o una línea, lo que provocó que explotara antes de tiempo o que se desviara de su trayectoria. El tercer Flamingo impactó en las inmediaciones de un área de talleres, que ya había sido objetivo de ataques con drones ucranianos anteriormente. El efecto del ataque parece haber sido muy limitado. Y limitado en este caso significa ineficaz, mientras que la proximidad a áreas objetivo ya conocidas indica que nuevamente se atacaron deliberadamente las mismas estructuras. Los impactos descritos apuntan más bien a daños menores, especialmente en comparación con los impactos exitosos directamente en las instalaciones de producción. Y ya vemos de nuevo que el Flamingo no pudo alcanzar su objetivo. En ese entonces, hace aproximadamente un año, se reportó una precisión de impacto de casi 25 metros alrededor del objetivo real. Quiero alcanzar un almacén de municiones densamente construido. Está bien, entonces podemos usarlo. Pero quiero alcanzar un solo edificio. O sea, 25 metros de diferencia ya es bastante. Simplemente aún no está lo suficientemente desarrollado y todavía hay que seguir trabajando en ello. La cosa es que Firepoint, o sea, el fabricante detrás del Flamingo, no solo fabrica el Flamingo, sino también muchas otras cosas. Por ejemplo, el dron FP2, que ya ha demostrado ser muy eficaz, pero también están desarrollando el FP7 y el FP9, que son misiles balísticos. Y por supuesto, la investigación aquí es extremadamente importante y se invierte mucho dinero, recursos y medios. Y por supuesto también mucho conocimiento. Y personalmente tengo la sensación de que el equipo detrás del Flamingo necesitaría un poco más de apoyo, pero en este momento no está disponible porque están tan concentrados en los misiles balísticos. Pero esa es mi opinión al respecto. En el entorno político de la Unión Europea, actualmente una grabación de una conversación está llamando la atención. Según esto, en agosto de 2024,
hubo una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, en la que se trataron los intereses de un oligarca ruso. En la transcripción difundida, se describe que Lavrov habría intervenido a petición de Usmanov. El trasfondo sería la situación de su hermana, quien está en una lista de sanciones de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría habría señalado en la conversación que Hungría, junto con Eslovaquia, estaba preparando medidas para lograr que se eliminara de la lista. La autenticidad de la grabación, así como su procedencia, aún no han sido confirmadas. Se dice que se trata de un servicio secreto europeo no especificado. Así que no se trata de un servicio secreto europeo, disculpen, no quise decir eso, sino de un servicio secreto de un Estado europeo. Paralelamente, se sabe que recientemente ha habido nuevamente retrasos dentro de la Unión Europea en la extensión de las sanciones. Algunos Estados miembros, especialmente Hungría, han condicionado su aprobación, lo que ha llevado a que los periodos de extensión sean más cortos, ya que ya no han bloqueado el proceso. La combinación del comportamiento político a nivel de la Unión Europea y las acusaciones que circulan refuerza la impresión de que persisten tensiones dentro de la Unión en lo que respecta al trato con Rusia. Si el contenido de la grabación resultara ser cierto, esto significaría, por supuesto, que un Estado miembro de la Unión Europea acepta solicitudes más o menos directas del Kremlin que ni siquiera serían de naturaleza política, sino puramente privada. Y eso a costa de Ucrania y sobre todo a costa de la Unión Europea y por lo tanto también a costa de ustedes, mis estimados espectadores. Además, ciertamente no es casualidad que esta grabación, hay que mencionarlo también, se haya publicado justo antes de las elecciones presidenciales. Al parecer, las fuerzas rusas han comenzado a equipar drones Shahed con réplicas de misiles aire-aire del tipo R-60. El objetivo de esta medida es engañar a la defensa antiaérea ucraniana y a las aeronaves desplegadas, así como absorber recursos de forma deliberada. Según los rusos, las réplicas instaladas cambian la silueta de los drones y hacen que a primera vista parezcan objetivos más fuertemente armados, que teóricamente podrían defenderse incluso contra helicópteros o aviones de combate que intenten derribarlos. Esto genera una presión adicional en la toma de decisiones para los grupos móviles de defensa antiaérea o las aeronaves desplegadas al momento de identificar objetivos. Esto encaja con el enfoque en el que no solo se apuesta por la cantidad de drones desplegados, sino que también se integran efectos de engaño de manera intencionada. Si ciertos sistemas parecen más peligrosos de lo que realmente son, aumenta la probabilidad de que se utilicen interceptores de alto valor o que se establezcan prioridades incorrectas. Para la defensa antiaérea, esto significa una carga adicional. Además de la mera interceptación, la identificación se vuelve más compleja, especialmente en ataques con alta densidad de drones. Incluso 7 días después de los primeros ataques, el depósito ruso en el puerto de Ust-Luga sigue ardiendo. Imágenes satelitales recientes muestran incendios continuos y emisión de humo dentro de las instalaciones portuarias. Que los incendios persistan durante tanto tiempo es una clara señal de que las labores de extinción se suspendieron o ya no son posibles. Ust-Luga es uno de los puntos clave de transbordo para las exportaciones de energía rusa en el mar Báltico. En este tipo de instalaciones, el almacenamiento, el procesamiento y la carga están estrechamente integrados. Cuando los incendios no pueden ser controlados completamente durante varios días, esto no solo afecta a nivel local, sino que puede alterar todo el funcionamiento dentro del puerto. Incluso si los muelles en la parte inferior del incendio no pueden ser controlados completamente, el traslado durante el incendio, por supuesto, se ve afectado. Desde el entorno de los blogueros militares rusos se informa la pérdida de un avión de combate del tipo Su-34. La información proviene, entre otros, del conocido bloguero Z Fighter Bomber, quien informa regularmente sobre incidentes dentro de las fuerzas aéreas rusas. Hasta ahora no hay detalles sobre las circunstancias de la pérdida. En particular, no está claro si se trata de un derribo, una falla técnica o simplemente un accidente. Hasta donde he podido averiguar hasta ahora. Y ojo, esto aún no está confirmado. Se supone que se trató de un derribo por una unidad de defensa aérea terrestre, probablemente del lado ruso. Tampoco hay información confirmada sobre el lugar o el destino de la tripulación en este momento. Pero Fighter Bomber suele ser muy preciso cuando se trata de el derribo o la pérdida de sus propias unidades. El Su-34 es una parte importante de las fuerzas aéreas rusas y se utiliza principalmente para ataques tácticos con bombas, así como para el uso de bombas planeadoras. Por lo tanto, desempeña un papel central en los ataques aéreos contra posiciones ucranianas. La pérdida de este tipo de avión es operativamente relevante, ya que vemos 1 o 2 cada mes. Aunque la pérdida de algunos aviones por sí sola no cambia de inmediato la capacidad total, sigue siendo crucial saber si estos informes continuarán aumentando o si forman parte de un contexto de mayores pérdidas. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Albu Crew. Un agradecimiento especial al teniente coronel Reneke y a Seda Titiv amiga Meyerhofer.
No olviden suscribirse, dejar su like y comentarios. Hasta el próximo informe de situación.